Hola, buenas noches. Mi nombre es Seili Cabrera y mi compañero Marcos Ocampo. y les vamos a hablar acerca del impuesto mínimo global. El 10 de julio del 2021, ministros de las naciones del G20 aprobaron una propuesta histórica impulsada por la OCDE y el Marco Inclusivo, integrado por 138 países. Se trata de un impuesto mínimo global, el cual es un acuerdo que busca enfrentar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Pero, ¿qué significa realmente este impuesto? ¿Cuál será la importancia para México y para nosotros los contribuyentes? Y sobre todo, ¿cómo se calcula? Eso es lo que hoy les vamos a explicar de una manera sencilla. ¿Qué es el impuesto mínimo global? El impuesto mínimo global, también conocido como GLOBE, propone que todas las empresas multinacionales paguen al menos un 15% de impuestos comparativos sin importar el país donde operen. El objetivo es evitar que las grandes corporaciones trasladen sus ganancias a países con impuestos muy bajos, prácticamente conocida como competencia fiscal desleal. ¿Y cuál es la importancia para México? Para abordar la importancia hay que tener en cuenta que el impuesto mínimo global se compone de dos pilares. El primer pilar aborda la cuestión del traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales. Y el pilar 2 se asegura de que las empresas multinacionales paguen un nivel mínimo de impuestos sobre los ingresos globales. Es exactamente este segundo pilar el que tendrá efecto significativo en los impuestos y en la presentación de informes. En el caso de México, la tasa del impuesto sobre la renta para las empresas es del 30%, lo que quiere decir que es 15% más del propuesto por el GLOBE. Esto significa que el impuesto mínimo global no detendría las salidas económicas mexicanas hacia países con menores tasas. Además, existe una excepción importante: las empresas con sustancia económica real en el extranjero, es decir, que cuenten con empleados, oficinas o actividades productivas, pueden quedar exentas de este impuesto mínimo. Esto mantendría la competencia por atraer inversión hacia países con impuestos más bajos. De igual manera, la implementación de este impuesto podría promover una mayor equidad fiscal internacional, también reducir la evasión y el traslado artificial de utilidades, fortalecer la transparencia de las operaciones de las multinacionales. Sin embargo, también existen riesgos importantes como lo son aumenta la complejidad del sistema tributario, desincentiva la inversión extranjera directa y en el caso de México los beneficios recaudatorios serían limitados, ya que el país tiene pocas multinacionales con operaciones globales superiores a los 750 millones de euros anuales, el cual es el ingreso fijado por la OCDE. Pero a todo esto, ¿cómo se calcula este impuesto? Bueno, pues el primer paso sería determinar si el grupo multinacional se encuentra dentro del alcance de las normas. Este primer paso del proceso es identificar si el grupo multinacional entra dentro del ámbito de aplicación de las reglas del GLOBE. Según el manual, las normas aplicarán principalmente a los grupos con ingresos consolidados iguales o superiores a 750 millones de euros en al menos los últimos 4 ejercicios fiscales. Esto busca asegurar que el impuesto mínimo global se dirija a grandes corporaciones con operaciones internacionales, no a pequeñas o medianas empresas. Un ejemplo sería que nos imaginemos una empresa que tiene empresas en México, Estados Unidos y España. En el último año sus ingresos consolidados fueron de 900 millones de euros. Esto significa que sí está dentro del alcance de las reglas del GLOBE y debería de aplicarse el procedimiento del impuesto mínimo global. Por el contrario, si sus ingresos fueran solo de 500 millones de euros, este no aplicaría para el cálculo del impuesto. El paso 2 sería asignar las rentas de las entidades constitutivas en cada jurisdicción.
Una vez determinado que el grupo multinacional se encuentra dentro del alcance de las normas GLOBE, es decir, que cumple con los requisitos de tamaño y consolidación establecidos por el Manual de Implementación de la OCDE, el siguiente paso consiste en asignar correctamente las utilidades y rentas de cada entidad constitutiva a la jurisdicción donde realmente operan. Este proceso tiene una gran importancia porque las reglas del impuesto mínimo global funcionan bajo un principio jurisdiccional. La tasa efectiva y el impuesto complementario se calculan por país, no de manera global. Por ello, antes de aplicar la fórmula del impuesto, se debe identificar qué partes de las ganancias pertenecen a cada país en función de donde se generaron las actividades económicas, los ingresos y los costos. El manual explica que cada entidad constitutiva del grupo, ya sea una filial, sucursal o establecimiento permanente, debe identificarse y ubicarse en la jurisdicción donde realiza operaciones sustantivas. Esto implica analizar su residencial fiscal, la naturaleza de sus actividades y su contribución real a los ingresos del grupo. En esta etapa se revisan los estados financieros consolidados del grupo y los registros contables de cada entidad para atribuir con precisión las utilidades. De esta forma se evita que los ingresos queden asignados de manera artificial a países con baja tributación, una práctica que el régimen GLOBE busca precisamente prevenir. Asimismo, este paso asegura que los beneficios económicos sean grabados en el país donde se generan, fortaleciendo la equidad tributaria internacional. Cada autoridad fiscal nacional podrá así identificar su parte de la base gravable global y determinar qué porción de los impuestos le corresponde recaudar. Por ejemplo, el Grupo Comercial Global S.A. es un conglomerado multinacional con operaciones en 3 países. De acuerdo con sus estados financieros consolidados, las utilidades obtenidas por cada filial durante el ejercicio fiscal fueron las siguientes. Comercial Global México tiene una utilidad neta a 60 millones de pesos mexicanos. Comercial Global España tiene la utilidad neta de 30 millones de euros y la Comercial Global de Estados Unidos tiene una utilidad neta de 25 millones de dólares. En este caso, cada una de las entidades constituye una entidad constitutiva del grupo y debe atribuirse a la jurisdicción donde realiza su actividad económica principal. México grava los 60 millones de pesos generados por la filial mexicana, porque esa renta se originó dentro de su territorio. En cambio, España grava únicamente los 30 millones de euros de su filial española que proviene de sus operaciones en el mercado europeo. Y por último, Estados Unidos hará lo mismo con los 25 millones de dólares generados por su entidad local. De este modo, cada país reconoce solo las utilidades que se originaron en su territorio y puede aplicar sus propias normas fiscales y tasas impositivas locales. Posteriormente, al calcular el impuesto mínimo global, estas rentas asignadas por jurisdicciones servirán de base para determinar la renta GLOBE, los impuestos comprendidos ajustados y la tasa efectiva en cada país. El paso 3 sería calcular la renta GLOBE. Una vez que se han identificado todas estas entidades constitutivas del grupo y se han asignado las utilidades a las jurisdicciones donde operan, el siguiente paso es determinar la renta o pérdida de cada entidad. Este cálculo no se hace directamente sobre la utilidad contable neta, sino que primero deben realizarse ciertos ajustes específicos para que el resultado sea coherente con la base imponible y con los objetivos del impuesto mínimo global. El manual de implementación de la OCDE indica que el propósito de estos ajustes es alinear mejor la base del impuesto mínimo con la base fiscal local, evitando que las diferencias contables entre los países distorsionen el cálculo del impuesto complementario, y los ajustes principales son los siguientes. 1. Ajuste para alinearse a la base imponible. Este busca que la renta
sea parecida a la base fiscal local, eliminando diferencias comunes entre la contabilidad y la tributación. El segundo, ajuste para asegurar la correcta distribución entre jurisdicciones. Este evita que las empresas trasladen utilidades entre países mediante precios artificiales en transacciones internas. Número 3 sería el ajuste por consideraciones de política tributaria. En este caso se eliminan gastos o ingresos relacionados con actividades ilegales o no aceptables. Un ejemplo sería que la entidad A, en este caso México, la utilidad contable reportada es de 60 millones, aplicando ajuste de las globes, los gastos no deducibles identificados son de 5 millones, se restan 60 millones menos los 5 es igual a 55 millones. Y el segundo sería en ingresos omitidos que deben alinearse. Serían 2 millones y se suman los 55 más los 2 millones que nos da 57 millones. El paso 4 sería determinar los impuestos comprendidos ajustados. Aquí más que nada se identifican los impuestos efectivamente pagados o devengados por cada entidad constitutiva sobre su renta globe. El manual de la OCDE aclara que estos impuestos deben corresponder al impuesto sobre la renta, excluyendo otros como el IVA, derechos aduaneros o contribuciones especiales. Además deben ajustarse conforme a las reglas GLOBE para reflejar únicamente los impuestos atribuibles a la renta sujeta. Un ejemplo es que la filial mexicana pagó 6 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Sin embargo, después de los ajustes GLOBE se determina que solo 5.7 millones son atribuibles a la renta GLOBE. Por tanto, los impuestos comprendidos ajustados para México serán de 5.7 millones de pesos. Y efectiva y calcular el impuesto complementario. ¿Cómo se calcula este impuesto complementario? Hay 6 pasos a seguir. El primero es calcular los impuestos cubiertos. Los impuestos cubiertos incluyen todos los gastos actuales por impuestos sobre la renta de la entidad de la jurisdicción en particular. El segundo paso sería calcular los ingresos o pérdidas de la GLOB. La ganancia o pérdida de la GLOB es la ganancia o pérdida de la entidad incluida en los estados financieros consolidados de la dominante última. El paso 3, calcular el tipo impositivo efectivo, TIE. Simplemente se dividen los impuestos cubiertos del paso 1 por los ingresos del GLOB del paso 2 a nivel jurisdiccional. Paso 4 sería calcular la tasa impositiva máxima. Si la TIE del paso 3 cae por debajo del 15%, entonces la tasa impositiva máxima es del 15% menos la TIE. Y el 5 sería el exceso del beneficio. El exceso de beneficios es exactamente la base del impuesto superior. Por tanto, el impuesto superior no se calcula a partir de los ingresos del GLOB del paso 2, sino se utiliza una base diferente, que es el exceso de beneficios. El exceso de beneficios se calcula de la siguiente manera: ingresos GLOB menos la exclusión de la renta base, que incluye el rendimiento físico de actividades sustantivas dentro de la jurisdicción, y se calcula de la siguiente manera: la exclusión del 10% de los costos de nóminas subnacionales de la entidad, más la escisión de los activos intangibles del 8% y el importe de libros de la entidad de los activos tangibles ubicados en esta jurisdicción. Y el paso 6 sería calcular el impuesto complementario. El impuesto superior es igual al beneficio excesivo multiplicado por la tasa de recargo. Y luego, si hay más de una entidad operando en la misma jurisdicción, el impuesto complementario se asigna a las entidades individuales en función de sus ingresos GLOB relativos. El paso 6 es aplicar el impuesto complementario de conformidad con una QDMTT, una IIR o una UTPR. El paso final se determina cómo se cobra el impuesto complementario según los mecanismos previstos por las reglas en la GLOB. El QDMTT es el país donde opera la entidad aplicada directamente de su propio impuesto complementario nacional para alcanzar el 15%. La IIR, si el país de la entidad no aplica QDMTT, el impuesto complementario se paga en la empresa matriz, que incluye en su base la renta subgravada a sus filiales, y el UTPR es una regla de respaldo. Si ninguna jurisdicción aplica el impuesto complementario, otros países del grupo pueden gravar proporcionalmente esa renta no sujetada. En este ejemplo tenemos el caso de la Comercial Global S.A., que México aplica una QDMTT, por lo que la filial mexicana paga directamente los 2.85 millones de pesos complementarios. Si México no tuviera esa norma, la empresa matriz en España pagaría ese impuesto bajo una
R. En caso de que tampoco España lo hiciera, el impuesto podría cobrarse mediante una UTPR en otro país donde el grupo tenga operaciones. Tal y como está propuesto hasta ahora, el impuesto mínimo beneficiará más a países desarrollados, ya que estos cuentan con un mayor número de multinacionales con operaciones en el extranjero. No obstante, tras declaraciones del 1 de julio de 2021, los países al parecer estarán facultados como excepción para aplicar el GloBE a multinacionales que no generen ingresos mayores o superiores a 700 millones de euros, lo cual permitiría que países en vías de desarrollo como México, con multinacionales menores, también sean beneficiados. A pesar de ello, el beneficio económico para México de adoptar el impuesto mínimo global no sería tan significativo.